Siguiendo el ejercicio que estamos desarrollando con las hojas milimetradas, vamos a hacer también esa distribución usando el software llamado GeoGebra. Para ello utilizaremos primero esta calculadora llamada Simbraera, la cual la he elaborado para que ustedes puedan corroborar los datos que ya calcularon. Entonces volvamos con el ejercicio. El ancho de la era con el que hemos trabajado es 1,2 y el largo de la era es de 2,9 metros. Recuerden que el punto decimal se toma como un punto y no como una coma para este programa. La distancia entre surcos está dada por ¿quién? Por el tipo de hortaliza que estamos trabajando. En este caso la cebolla larga o la cebolla de rama. Tenemos 0,6 entre surcos, 0,6, y entre plantas tendremos que 0,3. Aquí le decimos calcular cantidad de plantas por era y nos da que vamos a tener alrededor de 20 plantas. El programa nos dice que son 19, pero no lo redondea a 20, ya que vamos a utilizar dos surcos y en cada surco vamos a colocar 10 plantas. Y las plantas, estas 24 plantas que dicen acá, son las que debo germinar para que me salgan al menos las 20. Esto se da ¿por qué? Por este porcentaje de germinación. Bueno, la nueva distancia para la cantidad de plantas que tenemos es el siguiente. Entre surcos 60 centímetros, sigue igual que como el que colocamos, pero la distancia entre plantas disminuye 1 centímetro, queda de 29. No olvidemos estas distancias, 29 centímetros y 60 centímetros, 29 entre plantas y 60 entre surcos. Abrimos GeoGebra, recuerden que simplemente es dar Geo, abrimos el programa y tenemos nuestro espacio de trabajo. Prácticamente tendríamos una especie de plano cartesiano en el cual vamos a distribuir nuestras plantas, pero en este plano cartesiano necesitamos decir las medidas. Por eso damos clic derecho, damos acá abajo en vista gráfica, en básico vamos a colocar en la X mínima siempre menos 10 y en la X máxima sería el ancho de la era. La era tiene, largo de la era. El largo de la era tiene 290 centímetros. Aquí vamos a colocar 20 más, 310. Y en Y máxima vamos a colocar que el ancho de la era, en este caso 130. Damos aquí por fuera y podemos observar que automáticamente esto se actualiza. También vamos a decir que nos muestre aquí el eje X a una distancia de cada 10 y el eje Y también a una distancia de cada 10, ¿sí? Al darle y que solamente nos muestre la rama positiva y que solamente nos muestre la rama positiva. Ahí podemos ver que está 290 y por acá 120. También le vamos a decir que la cuadrícula no la muestre. Con esto tenemos algo similar a una hoja milimetrada. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Con la herramienta polígono vamos a sombrear la era que estamos manejando, que sería simplemente dar polígono, clic acá en 0, muevo hasta 290, clic acá, subo hasta 120, clic aquí, me voy hasta 120 acá, clic, y para cerrar ya esta sombra o esta área doy clic otra vez en el A. Repitamos otra vez esto, es dar clic en 0, solamente se da un solo clic y automáticamente me crea una línea, la llevo a 290, doy otro clic, voy hasta 120, doy otro clic, voy acá en el eje Y a 120, doy un clic y cierro otra vez en el A. Aquí le doy clic derecho propiedades y puedo aumentar el grosor de la línea que me va a dar los límites de la era. Ya tengo mi era delimitada y ahora lo que voy a hacer es trazar los surcos. ¿Cómo los trazo? Recuerda que los surcos están cada 60 centímetros y para evitarme tantas líneas de las cuadrículas voy a organizar también la cuadrícula para que me quede exactamente como yo quiero. Entonces me voy acá en propiedades, doy preferencias y en el eje Y, que es donde van a estar los surcos, le voy a decir que la distancia no sea 10 sino que sea 30. ¿Por qué 30? Ya que la distancia entre surcos es de 60 centímetros, pero del límite inferior al primer surco debo bajar la mitad de esa distancia, o sea la mitad de 60, al cual voy a bajar es 30. Al colocar aquí 30 me va a dar
quedar mucho más fácil al momento de trazar la línea. Listo. En eje X, la distancia era entre plantas de 29 centímetros, y lo mismo que hice en el eje Y, voy a bajar la mitad, 14.5, y le digo a la cuadrícula que pues le quito mostrar y que la vuelva a mostrar. Automáticamente actualiza a los valores que yo quiero. Si se dan cuenta, acá en surcos tengo 3 líneas. Entonces aquí en recta digo segmento, o sea, recta busco segmento, doy aquí a un clic 30 y solamente con ese clic lo llevo hasta el otro extremo, el otro clic acá. Ya tengo mi primer surco que está desde la parte inferior al 30 centímetros distanciado, y de este al siguiente 60 centímetros, 30 más 60, 90. Entonces acá en 90 trazo mi otra línea. Lo mismo puedo decirle que propiedades, voy a colocarle un color diferente, voy a colocar un color más bien que se note un rojo, y le voy a colocar un grosor mucho mayor, ¿sí? Y este también lo mismo, propiedades, que es un clic derecho. Bien, ya tengo acá lo que es mis surcos, ¿cierto? Ahora debo trazar otras líneas que me van a indicar dónde están las plantas. Para ello me paro, la primera línea está en 14,5, entonces vuelvo a segmento y trazo esta primera línea, de aquí a acá. La siguiente línea que voy a bajar debe ser a 29, de esta, entonces como sé que cada cuadrito tiene 14,5, pues dejo 2. Por eso era importante dejar siempre la mitad de la distancia entre plantas y la mitad de la distancia entre surcos como cuadrícula, porque se hace mucho más fácil el trabajo. Grafico todas las líneas y como ustedes se van dando cuenta quedan unos cortes. Esos cortes que se ven ahí en la pantalla, que yo se los voy a mostrar, serían que la ubicación exacta de las plantas en mi era. Entonces tengo los cortes, o sea que este punto que está acá, que lo puedo anotar con punto A, va a ser ¿quién? Una planta, este va a ser otra planta, una planta, otra planta, una planta, otra planta, ¿sí? Cada de esos puntos son plantas, y si los contamos tenemos 20 puntos, 20 plantas. Esto que está acá sería el trabajo de distribuir gráficamente las plantas en una era. Nos queda mucho más sencillo hacerlo de esta manera, porque si se equivoca en una línea simplemente la borra. Digamos que este punto le quedó así torcido, entonces ya con esta herramienta llamada elige y mueve, coge este punto y lo corre hasta la cuadrícula, que le coincida con la cuadrícula. Si se dan cuenta es mucho más sencillo, porque al hacerlo en hojas milimetradas, si se equivocan una vez y les toca borrar, prácticamente tienen que volver a comenzar. Espero que les haya gustado. Si necesitan copiar esto a otra parte, le dan edita, vista gráfica del portapapeles, y ya queda listo para copiarlo o pegarlo en otra parte.